Moria, le damos la bienvenida. Hola Daniela, ¿andás por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Bien, acá estamos acá con los compañeros. Sí. Estábamos hablando un poco de coyuntura, de la menudencia, de pesos y centavos, como dicen por ahí. Pero bueno, también se atraviesan otras cosas. La semana pasada fue ese acto extraño, primero por Malvinas, que hubo un abrazo ahí con Villarroel, que no se sabía qué implicaba, pero después al día siguiente el presidente viajó muy velozmente a hacer que la orquesta tocara el himno norteamericano y bueno, pasaron cosas extrañas. Hubiera estado hermoso generar esta entrevista ahí más cercano al 2 de abril, pero es así, nos demoramos en empezar. Y bueno, pero acá estamos. Y bueno, te saludamos y te vamos a hacer unas preguntas si tenés ganas. ¿Está bien esa Dale, dale. presentación de psicoanalista, escritor y excombatiente o la Bueno, excombatiente no se suma ahí? no, bueno, a ver, por ahí hay unas cuestiones de inactualidad, ¿no? Ya la profesión ya terminó para mí, digamos, ¿no? Ya estoy retirado, pero uno tampoco deja nunca de ser eso que ha sido tantos años, ¿no es cierto? Sí, son por supuesto planos distintos, pero bueno, soy todo eso, ¿no? Perdóname, yo los estaba escuchando desde el comienzo del programa y bueno, ahí hay una compresión del tiempo y de la historia, ¿no? Porque escuchaba la actualidad de las luchas de los gremios con todo lo que está ocurriendo, por supuesto, y la política. De ahí se remontaban a los 90, digamos, ¿no? A los cierres, el ramal que para Sierra, etcétera, etcétera. Y la verdad que eso a mí me evocó inmediatamente al equivalente de nuestra gran enemiga Margaret Thatcher, porque en realidad, bueno, ella fue una pionera de esta cuestión, ¿no? Con los mineros y todo, la cuestión de el que protesta y muere como trabajador, digamos, ¿no? Así que la verdad es que son esos rulos que hace la historia, ¿no? Nuestra enemiga de entonces era alguien así, digamos, ¿no? Que incluso comparaba a los mineros con el ejército argentino, ¿no? Por eso Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín te habla. ¿Qué tal? Martín, ¿qué tal? Por eso también la admira tanto este presidente, ¿no? Por la Sí, resistencia, la resistencia al movimiento obrero, Claro. que terminó tapando con la guerra de Malvinas, ¿no? Claro, no hay que negar evidentemente una continuidad, digamos, ¿no? La paradoja es que, bueno, en ese momento la definíamos como enemiga, y lo era, por supuesto, pero bueno, la historia va dando vueltas y vueltas, y resulta que terminamos con estas equivalencias, digamos, ¿no? Pero, bueno, en fin, digo, cuando ustedes empezaron el programa hablando, entre comillas, de otra cosa con respecto a Malvinas, a mí inmediatamente me evocó, ¿no? Me metió ahí. Bueno, así que lo que quiera preguntar, acá estoy. Dani, acá Dariel tiene una pregunta. Bueno, quiero adelantar a esa pregunta, preguntarte otra cosa antes, perdón. Dariel. No, dale, tranquilo. Habrás visto que Guerra de Malvinas está muy representada de muchas maneras. Hay ficciones infinitas, Sí. están los biodramas también. Yo sé que Sí. es un tema que vos también manejás. Yo participé con Lola Arias en una videoinstalación. Sí. ¿Crees que hay algo así como me sale a decir trauma, pero quizás es una palabra grande y no sé si funciona exactamente, pero ¿crees que hay algo así como un duelo colectivo funcionando? ¿Cómo crees que funciona la idea de Malvinas a nivel social, a nivel comunitario, según lo que vos fuiste viendo, tanto parado en un teatro o en otros lugares en donde te habrá tocado poner oído, como Sí. en esa habilidad para la escucha sobre todo? Sí, mirá, hay que preguntarse si Malvinas fue alguna vez otra cosa que una idea, ¿no? Digo, por lo siguiente, porque la verdad sea dicha, esto es válido para las islas en sí mismo, como territorio nuestro, y después para lo que pasa durante la guerra. Yo creo, cuando digo que si Malvinas fue alguna vez otra cosa que una idea, yo digo, Malvinas es un producto para la mayoría de la gente, es un producto imaginario, es un producto de colegio, es un relato, pero digamos, el argentino, salvo el que fue a las islas, en cualquier condición,
por supuesto como combatiente, pero puede haber ido en algún momento como turista, digamos, ¿no? Acá en ese sentido daría lo mismo. El argentino, en una mayoría de niveles de 99,9%, no tiene ninguna experiencia sensorial, corporal, visual de Malvinas, ¿no? O sea, Malvinas es un concepto, vamos a decir así. Entonces, ahí después viene la cuestión, ¿cómo se vivió la guerra para la mayoría de los argentinos? Que eso sería lo que permitiría después pensar en lo traumático. Yo creo que todo fue tan lejano, invisible, inaudible, intocable, que me parece que no lo veo como traumático a un nivel social, general, ¿no? Por ahí ustedes estaban hablando también de la experiencia del 2001. Bueno, el 2001 fue para todos, estuvo en la calle, estuvo en el cuerpo, estuvo en la familia. Yo creo que ahí hay una posibilidad de trauma social mucho más concreto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Malvinas, el problema de la representación de Malvinas en discursos literarios, filosóficos, históricos, es que es montar una representación sobre otra, digamos, ¿no? La guerra también fue lejana, la guerra fue una cosa fundamentalmente ajena, y en ese sentido creo que hay un gran lío para representar Malvinas, ¿no? Porque Malvinas arranca siendo como algo irreal, en definitiva, ¿no? Yo, en un libro en el cual participé, Partes de Guerra, yo decía, eso era un libro donde nosotros, los que participamos, hablábamos, ¿no es cierto? Y fuimos grabados y desgrabados. Y yo decía que cuando nosotros llegamos a Malvinas, la verdad que yo lo llamaba un forzamiento intelectual, ¿no? Es decir, conceptual, diría, pensar que estábamos en la Argentina, ¿no? Porque cuando vos tocabas, supongo que ahora será lo mismo o más, cuando vos tocabas Malvinas sensorialmente, vos estabas en un pueblito pesquero inglés, digamos, ¿viste? Era eso, digamos, tenías que evocar todo el discurso sobre la realidad nacional patriótica de Malvinas, pero lo que respirabas, lo que vivías, lo que tocabas era otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy complicado todo este tema, ¿no? ¿Se hablaba de eso entre ustedes, ahí entre los soldados? Mira, no se hablaba totalmente así, ¿no? Pero sí vivíamos todos algo que yo creo que era una manifestación de esto, una gran sensación de extrañeza. La extrañeza, estar en otro mundo, ¿no? Estar en otro mundo, realmente. Es decir, yo me pregunto, ¿quién se sintió en la Argentina estando en Malvinas? Digo sentir, ¿eh? Digo sentir, no estoy hablando quién pensó que estábamos en la Argentina, eso es otra cuestión. Digo, ¿qué se sintió en la Argentina estando en Malvinas? Y la verdad que yo soy bastante escéptico. Por supuesto, si yo planteo esto, va a haber mucha gente que no me mire muy bien y que responda automáticamente, yo me sentí argentino. Pero yo estoy hablando del sentimiento como sentimiento, ¿no es cierto? Como emocionalidad, más allá del pensamiento que tiene que construir eso, digamos. No sé si me estoy explicando bien, por esta hora de la noche ya sí, estoy un poco... A mí me pasa otra cosa. Yo ahora te escucho y te estoy tratando de interpretar y creo que te entiendo. Lo que a mí me parece es, yo siempre con los héroes de Malvinas tengo esa sensación de que han hecho que todos sintamos Malvinas en una labor muy parecida a la de las Madres de Plaza de Mayo contando lo que pasó. Bueno. Y digamos, ahora que vos lo planteás así, me produce como que lo entiendo, pero no puedo dejar de perder ese sentimiento. No sé si fui claro, claro. en lo que quiero expresar. Claro, sí. A mí me parece que lo que han construido en todo este tiempo, a partir de contar que fue lo de Malvinas, ha acercado a Malvinas al pueblo argentino. O sea, bueno, no ha dejado... Malvinas ahora aparece en lugares tan disímiles como en una bandera de un equipo de fútbol o en o en la cola de un camión, digo. Claro. O sea, sí. Y aparece en todos lados y está presente. No sé si... Ahora que digo... Es el concepto que él decía. Claro, pero ahora que él lo explica de esa manera, diciendo, estando, o sea, yo no soy de los que no pude estar en Malvinas, digo, estando en el territorio,
él se sentía que estaba extraño en ese territorio, ¿no? Es muy loco. O quizás Voy a soñar con esto. ustedes son los que materializan las islas finalmente. Si la Malvinas es una idea, que existen los excombatientes es lo que puede darle una entidad de realidad o de algo de lo real a las islas existen porque existen excombatientes. No sé si... Claro, sí, bueno, la verdad y espero que sea así, digamos, ¿no? Por ahí estamos, ustedes y yo hablando por ahí en temporalidades distintas, digamos, ¿no? Yo estaba por ahí pensando más en bueno, todo lo que pasó estando allá, en lo que nosotros vivíamos con respecto a la lejanía, ¿no? En ese momento, la famosa cuestión de la gente escuchando fútbol, todo ese tipo de cosas. Ahora, es cierto lo que ustedes dicen y, por supuesto, deseo absolutamente que ustedes tengan razón, que nuestro relato materialice Malvinas, que siguen estando, por supuesto, lejanas, geográfica y, bueno, y actualmente muy lejanas en cuanto a soberanía, ¿no? Sí, quizás el suelo argentino intervenido por un agente externo, básicamente también, o sea, y bueno, la identidad lo da lo intervenido, lamentablemente. Entonces, entiendo esa extrañeza quizás en ese suelo, más un suelo isleño, patagónico. ¿Vos de dónde sos, Daniel? No, yo soy porteño, yo soy de Buenos Aires. ¿Y sos de qué barrio? ¿Paternal? No, de Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón, sí. ¿Y cuando fuiste a Malvinas eras también de Capital? De Capital y también de Villa Pueyrredón. Tengo una gran persistencia territorial, ¿no? Una gran persistencia. También por ahí es esa de la percepción también. Probablemente. En Villa Pueyrredón te movés con una simpleza y una... sí. Quizás un fueguino o un santacruceño podría tener quizás cierta cercanía a ese clima, a ese suelo, a esa visión, más allá de quien lo intervenga, que una persona de la capital federal. Y te hago una pregunta, a mí me interesa saber, hace poco estuve escuchando a Belloso, que está con el tema del TOAS, con el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Vos como excombatiente, ¿qué opinás de la veteranidad de esta cuestión de que están reclamando los que estuvieron movilizados, pero no entraron en combate, sino que estuvieron en continente? Y mirá, para mí es muy difícil digerirlo, y para todos los excombatientes que estuvieron en el terreno, es muy difícil. Digamos, para nosotros, que vivimos lo que vivimos, es muy difícil pensar que alguien a quien la bala más cercana le pasó a 1000 kilómetros es un excombatiente. Claro. Yo lo tengo que decir así, Claro, ellos se identifican quizás como veteranos más que como excombatientes. Bueno, ahí es otra cuestión, porque no se puede negar que el ser convocado y el ser movilizado como tropa de reserva, como, tropa que tiene que ver con, por ejemplo, con la logística y todo, indudablemente es una participación en la guerra. Ahora, realmente es muy complicado, y yo te digo, yo soy muy suave con esto, ¿no? Pero vos lo hablas con muchos excombatientes también, ¿no? De los que estuvimos en las islas y son menos suaves que yo por ahí hablando de este tema, ¿no? Claro. Ahora, por supuesto, habrá que ver, digamos, qué clase de buena discriminación, digo, ¿no? La palabra discriminación ya hace años que nos aterra, felizmente, pero según a qué se le aplique, ¿no? ¿Cuál sería la forma de organizar esta población, digamos, que ha tenido que ver con Malvinas y con la guerra de Malvinas, me refiero, pero todos iguales, la verdad que es muy difícil de digerir, muy difícil. ¿Sí? O sea, la diferencia entre haber tenido la vida en peligro, ni hablar de quién la perdió, ni hablar de eso ya es, pero además esa persona no tiene que pensar en esto ya, pero digamos, entre haber tenido la vida en peligro y muchas veces y haber visto morir y todo, y que alguien te diga así, como digamos linealmente, que es igual a vos y nada de eso lo vivió y estuvo en un cuartel a 2000 kilómetros, es indigerible, digamos, no vuelvo a repetir, soy suave, elegante, hay muchas cosas peores que se dicen sobre esto. Muy bien. Tengo dos preguntas más blandas quizás sobre el tema, que tienen que ver con lo ficcional que hay alrededor de esto, que es un poco lo que planteabas. Lo primero es, ¿en algún momento sentiste algo así como
sobre todo en la previa. Después llegaste y decís extrañamiento, extrañeza. Sí, sí. Pero ¿sentiste algo así como una sensación de heroísmo o de adrenalina por ir a conquistar la patria en la previa? Eso por un lado. Y lo otro, más banal, ¿te llevaste un libro a las islas? Mirá, con respecto a lo primero, yo llegué a Malvinas no con 18, 19 años, sino con 26. Y cumplí 27 años en Malvinas. Yo cumplo el 13 de mayo, así que cumplí en plena guerra. Con esto lo que quiero decir es que tenía una mente formada de otra manera, era profesional, además era profesional de una carrera, viste, que obliga continuamente a reflexionar. Y yo sabía que íbamos a pelear contra la OTAN, viste, que era más o menos saber que tarde o temprano se iba a perder, ¿no? Dependía de la cantidad de vidas, dependía de la carne de cañón que se mande, etcétera, etcétera, bueno, pero tarde o temprano se iba a perder. Con lo cual, yo fui mucho con esa idea, realmente, y después estando allá, en la situación de guerra, yo no sé, éramos 10.000, 12.000 allá, ¿qué puedo yo decir genéricamente? Pero dentro de lo que yo veía, la situación de guerra es una cuestión tan fuerte de supervivencia, de aguante, diríamos, de aguante, que el heroísmo es también una construcción, digamos, ¿no? Para la cual no tenés tiempo si te están corriendo las bombas, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, nosotros, el problema o el tema en Malvinas era acabar de una vez por todas un pozo de Zorro que no se llenara de agua, digamos, ¿no? Entonces, era una cuestión, sí, de resistencia, y ahí sí yo creo que hay un orgullo notable posible en cuanto a cuánto aguantamos, digamos, ¿no? Hay anécdotas y anécdotas que seguramente sería para muchísimo tiempo, cuánto aguantamos. Eso yo creo que la heroicidad de Malvinas es la resistencia, es el aguante, digamos, ¿no? Por eso no tiene nada que ver con triunfos o derrotas muchas veces la heroicidad, pero la heroicidad de Malvinas estuvo dada por el aguante. Si me llevé a un libro sí, pero me llevé uno que yo iba a escribir, porque yo creo que algo que me ayudó en Malvinas a sobrevivir, como siempre ocurre cuando uno tiene proyectos, es que yo estaba seguro que, no estaba tan seguro de que iba a salir de ahí, pero que si salía yo iba a escribir un libro y lo hice, digamos, ¿no? Entonces yo te respondería de esa manera paradójica, pero yo fui con un libro Malvinas, pero un libro que pensaba, no es que le daba forma ya, de ninguna manera, tampoco. Había que aguantar y aguantar todo, ¿no? El frío, tiros, todo eso. O sea, yo no estaba escribiendo Malvinas, pero sí tenía la idea de que tenía que volver y que iba a escribir, eso sí. ¿Te puedo hacer una pregunta de algo que contaste? Vos dijiste que fuiste con 26 años. Sí, ¿En qué situación? ¿Te anotaste como reserva? ¿Te llamaron? No, yo había pedido la prórroga de la colimba para terminar la carrera. Claro. Para terminar la carrera. Que en una continuidad de violencia casi, ¿no? Diría, porque yo a veces hace muchos años decía, pero la puta, qué justo, ¿no? Acerté, ¿viste? Hice la colimba. Pero la verdad es que si la colimba, que en ese momento se hacía a los 20 años, la hubiera hecho exactamente en el momento, por ahí terminaba en el Monte Tucumano. En una guerra, en mi opinión, mucho peor, digamos así, ¿no? Toda suciedad de por medio. Claro. Y si la hacía 2 años después, terminaba movilizado, angustiado en la frontera con Chile. O sea, yo siempre me acuerdo de ese epígrafe que utiliza Soriano, ¿no? Para su novela, donde dice con amor o con odio, pero siempre con violencia. Claro, sí. Qué hermosura eso. Dani, ¿cómo se llama el libro? Eso es no es Cuarteles de Invierno, no habrá más penas de olvido. No, pero el tuyo. Mi libro se llama 5.000 adioses. ¿Y se sigue consiguiendo? Y viste, se sigue consiguiendo en una increíble dispersión de precios, como corresponde a Mercado Libre, digo, porque se consigue por 2 mangos o se consigue como si fuera de colección, viste, no, como si no estuviera muerto. Sí, como si yo no hubiera muerto, viste. Sí, se consigue 5.000 adioses, medio misterioso que no se haya publicado de nuevo. Creo que hubo un cierto efecto ahí de desidia de la editorial en su momento, ¿no? Y ahí quedó, pero se consigue a gatas, digamos. Pero está subido, está en
en la red. Sí. Porque seguramente las personas que están escuchando lo van a querer leer y está bueno saber si eso sucede. Está. Puedo hacer algo no en este mismo momento, pero por ahí mandarles el link como para bajarlo. ¿Viste? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, que mándelo, que lo publicamos en otras redes, obviamente. Bárbaro, sí, está digitalizado. Pero les agradezco esto. Sí. Me quedé pensando en esto de que eras más grande y estabas recibido, ¿tenías como un rol de consulta o de escucha con los compañeros? ¿Funcionaba algo así? Sí. Digamos, era más grande. Esas diferencias de edad en ese momento son enormes. Y además, ya era psicólogo y se sabía. Y viste, a los psicólogos en cualquier contexto, hasta en una guerra, la gente se nos acerca para contarnos sueños, viste, o preguntarnos por algo, digamos, ¿no? Y yo creo que los muchachos se acercaban, qué sé yo, buscando alguna tranquilización, buscando algún rumor. Ahora, no es que yo hice terapia en Malvinas, aclaro. ¿Se puede soñar en ese contexto? ¿Pasaba? ¿Te contaban? No, lo dije como una porque quizás es un... digamos, soñar se sueña siempre, ¿no? Es un mecanismo que siempre funciona. Lo que no suele ocurrir siempre es recordar, digamos, ¿no? Seguramente todos soñábamos en Malvinas dentro de lo que era un sueño extraordinariamente entrecortado, ¿no? Muy entrecortado, obligatoriamente, ¿no? Pero seguramente sí, soñábamos, claro. ¿Y los milicos cómo te trataban, los jefes? Porque una cosa, vos te referís a que te consultaban, pero me parece que fue más de los camaradas, los compañeros. La milicada, ¿qué te...? Sí, bueno, te quiero contar algo insólito. ¿Por qué yo, psicólogo de la ciudad de Buenos Aires, terminé haciendo la colimba, porque ahí fue donde la terminé haciendo, en el comando de la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada de La Plata? ¿Por qué? Porque pidió el general de brigada, que en ese momento era el jefe de la brigada, que después fue el que comandó todas las operaciones de tierra de Malvinas, el general Joffre, pidió un psicólogo, pidió que fuera un psicólogo. Ahora, no me pregunten para qué, porque nunca hice nada, digamos, ¿no? Y fue extraordinario. Para mí un enigma. Tan ridículo como la guerra esa, ¿no? Tan ridículo como la guerra, ¿viste? Pero, ¿viste? Cuando uno piensa, decir, puta, pero si yo hubiera podido preguntarle al tipo, después de eso, después de que me fui de baja, no preguntarle cuando yo salí de la veña, ¿no? Decir, pero mire, ¿usted para qué carajo llamó a un psicólogo? Que fui yo como podría haber sido cualquier otro. Bueno, en su momento no se llevaba a las batallas curas, no se solicitaban en la antigüedad, no en la antigüedad, sino te hablo del siglo anterior, ponele. Claro, sí, pero yo creo que no debería haber depositado en mí tanta fe, ¿viste? Claro, no, hay y no podemos evitar el misterio, que acompaña a la Argentina también para hablar muchísimo de una manera muy extraña, porque uno de los programas de salud mental más progresistas de la historia argentina, y me atrevo a decirlo, sin patrioterismo, de la historia del mundo, se generó durante el gobierno de Onganía, ¿no? Es increíble, pero así ocurrió. O sea que tenemos algo misterioso. Es decir, somos carne de desaparición, pero también nos dejan trabajar y nos convocan. ¿Vale? Para cerrar, ¿tenés algún recuerdo así misterioso justamente del paso por la guerra? ¿Algo que te haya dejado perplejidad o que todavía sea una pregunta para vos? Bueno, mirá, vamos a hacer un cierre a toda orquesta. La mayor perplejidad es que yo estoy hablando con ustedes por un fenómeno paranormal que se produjo en Malvinas y que me salvó. Y literalmente así, sin vuelta de interpretación ni nada. Yo estaba yendo a un lugar, no puedo extenderme, supongo que el programa de ustedes está por terminar. Sí, tranquilo, por favor. Yo estaba yendo a un lugar. Si queremos seguir con el ridículo, yo iba a entregar una carta a lo que quedaba del cuartel de los Royal Marines donde nosotros habíamos estado. Tenía que entregársela a un soldado que estaba dentro del cuartel y tenía que venir a buscarla. ¿Por qué?
para que nosotros no entráramos al cuartel y ensuciáramos. Escuchen esto, esto es verdadero. Para que no entráramos al cuartel y ensuciáramos. Yo estaba yendo hacia ahí para entregar una carta para mi novia que actualmente es mi mujer. O sea, yo como verán soy un persistente. Claro, y estoy caminando desde unos 300 metros donde estaba mi posición a ese lugar, y una voz interna, no era alucinada, era en realidad mi pensamiento, pero no era mi pensamiento, literalmente me dice, no vayas, todo eso va a desaparecer. Bueno, yo lo escucho una vez, sigo caminando, pero vuelve, no vayas, todo eso. En definitiva, cuando por tercera vez escucho eso con toda claridad, decido no ir exactamente a donde yo iba a pasar antes, que era una pequeña, llamémosle cafetería, donde 3 soldados seguían manteniendo ahí algunos servicios para unos oficiales que quedaban en ese lugar. Yo iba a pasar ahí a buscar un poco de azúcar, ¿no? Tenía un poco de leche en polvo, había conseguido. Pero digo, bueno, está bien, estás en una guerra, tenés un miedo bárbaro, todo puede desaparecer en cualquier momento. Bueno, pero por las dudas, ¿viste esas cosas que uno dice? Voy directo a llevar la carta y nada más, y me vuelvo. Y bueno, concretamente, para hacerlo corto, estoy entregando la carta, el muchacho que me la está recibiendo mira por sobre mi hombro, se pone mucho más blanco que la carta, que el papel de la carta, me dice, guarda que viene, me doy vuelta, bueno, y veo que están bajando muy al ras 2 Sea Harrier, y bombardearon exactamente el lugar a donde yo no fui en esos segundos, ¿no? O sea que vi muchas cosas en Malvinas muy especiales, ¿no? Ahí vi funcionar lo que 5 años después iba a ser la división entre militares de escritorio y militares, ¿no? Lo que serían los carapintadas, la vi funcionar en escena inolvidable, ¿no? Pero bueno, te puedo contar eso, nada menos. Acá estamos charlando porque en Malvinas algo me dijo qué tenía que hacer para no morir. ¿Llegó esa carta? Esa carta llegó, sí, supongo que... No estoy seguro, porque como eso fue el 11 de junio, y ahí se cayó todo, quiero decir, 11, 12 y 13 de junio fue el final absoluto, nosotros nos replegamos, o sea, mira, tendría que revisar, pero no, lo más probable es que no haya llegado. No, fue muy el final de todo. Terrible. Bueno, Daniel, con una gana de contar cosas. Qué bárbaro esto. Podríamos estar horas hablando de esto porque te surgen preguntas y preguntas. Bueno, otro día si ustedes quieren, yo no tengo problema, es cuestión de coordinar, ¿viste? Pero por supuesto esto tiene que ver con que para ustedes sea coherente con el programa, digamos, ¿no? Tal cual. Muchas gracias y bueno, aparecía la voz extraña de la cabeza, la voz extraña de la poesía en la cabeza y te salvó la vida, así que está muy bien. Y sí, por ahí eran las musas que estaban diciendo, ojo, te tenemos reservado un par de palabras ahí. Muy bien. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias por este gran momento. Nos Un quedamos abrazo. todos medio petrificados acá. Sí. Bueno, gracias, Dani. Un abrazo grande, son un historias gusto. bravas. Chau. Les agradezco y voy a ver cómo les mando el link entonces al libro. Mándelo, no. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme convocado, por supuesto. Nos vemos. Chao. Pasó Daniel Terzano. Impresionante. Muy buena nota. Impresionante. Bien, gran personaje. Que estar a los 27 años en la guerra, vos pensás que los 27 años es la edad del colapso del joven, básicamente. No por nada los músicos rockeros Los 27, mueren a los los 27. 27. Se puede mover un año para atrás, un año para adelante. Todo el mundo a esa edad tiene un Todas problema. y todas las luces ahí como Su súper encendidas. Su problema era un Sea Harrier.